Buenos días, chicos. El tema que vamos a desarrollar a continuación es un tema de literatura y esta clase está dirigida a los alumnos de primer año de secundaria. El día de hoy vamos a hablar acerca de la poesía española, pero nos vamos a enfocar en el autor Federico García Lorca. ¿Quién fue? ¿Cuáles son sus obras? Y sobre todo vamos a ver una de sus obras importantes. Para ello, les voy a definir un poquito acerca de la poesía española. La poesía española pasa o atraviesa diversas etapas, o podemos encontrar en ella diversos periodos o conocidos como movimientos literarios, empezando desde el siglo de oro y concluyendo, digamos, en una literatura contemporánea o una literatura del siglo XXI. Entre ellos, pues podemos encontrar diversos escritores, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en Federico García Lorca, que va a corresponder a una literatura vanguardista y a una literatura popular española. Veamos, ¿quién fue Federico García Lorca? Va a nacer en Fuente Vaqueros, en Granada, España, en el año 1898 y fallece el año 1936. Tuvo como contacto el folclore andaluz, que va a ser una de las ciudades españolas más importantes, y en ello también la costumbre o la vida va a ser sobre todo de los gitanos. ¿Quién eran los gitanos o quiénes eran los gitanos? Pues eran personas provenientes o una raza o una, digamos, con personas con una característica, con una cultura indígena, que en los años de la época medieval llegaron pues a España y con ello, digamos, fueron formándose diferentes formas o culturas en España y de esa manera también influyen bastante en la cultura española. Y tomando como característica a estos personajes, García Lorca escribe o compone sus obras literarias, que más tarde sería fuente parte de sus obras. Por eso dice que más tarde sería fuente de parte de sus obras con esta temática de los gitanos o gitanas. Estudia Derecho, Filosofía y Letras y a la vez que se dedicaba al dibujo y a la música. García Lorca va a estudiar Derecho, Filosofía y Letras y también, por otro lado, se dedica pues al dibujo, a la pintura y a la música. Recordemos que García Lorca no solamente desarrolla la poesía, sino también desarrolla el teatro. Una de sus obras más importantes en el teatro es su obra más conocida como Bodas de Sangre. Desde el año 1919 vive en Madrid y por esos años mismos viaja a Nueva York y a su regreso de Estados Unidos, cuando regresa a Madrid, se dedica al teatro y deja de lado la poesía. En el año 1936 es asesinado en Granada unos días o los primeros días de la Guerra Civil Española. Entre las características de sus obras vamos a encontrar algunas características que van a ser muy importantes o van a marcar una gran diferencia entre su poesía anterior o antes de ir a Estados Unidos y después de regresar de Estados Unidos. El viaje a Estados Unidos como que marca la diferencia de una poesía de un antes y un después. Tuvo con una actitud renovadora que compartió con otros autores de su generación. Esta actitud renovadora va a ser pues la actitud vanguardista o universal. El símbolo y la metáfora, que van a ser figuras literarias dentro de sus poesías, van a ser el eje central de sus composiciones poéticas. Su actitud vanguardista que la va a adquirir en Nueva York, se va a combinar con el folclore andaluz, que va a ser una poesía popular que antes de viajar a España, pues escribía este estilo. Se mezcla tanto la poesía popular con la poesía universal o vanguardista que va a adquirir en Estados Unidos y de esa manera crea una poesía innovadora, una temática muy diversa. Esta fusión entre la tradición y la modernidad es una característica muy importante en sus composiciones líricas. Como decimos, o como hemos dicho, García Lorca
va a tener dos etapas literarias. Una antes de viajar a Estados Unidos, que va a ser una poesía popular y sobre todo con personajes andaluces, como es el caso de las gitanillas, y otra poesía o otra etapa que va a ser después de su retorno de Estados Unidos, que va a ser una literatura más universal, mucho más general y sobre todo vanguardista. Y aquí encontramos sus dos periodos. En la poesía popular o andaluza vamos a encontrar, por ejemplo, el libro de poemas, primeras canciones, poema del Cantejondo y romancero gitano. Y mientras en el periodo de su literatura o su composición universal y vanguardista, vamos a encontrar Poeta en Nueva York, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, 6 poemas galeanos, Diván de Tamarit. Entonces, aquí encontramos dos periodos de literatura. Ahora vamos a analizar su composición más importante, que va a ser Romancero Gitano, que va a ser una de sus poesías más melódicas y más atractivas de su primer periodo, que va a ser su periodo popular. Romancero Gitano, que va a ser, digamos, un libro de poemas, vamos haciendo el análisis, vamos a encontrar el poemario en sí, que está escrito en romance. ¿Qué es un romance? Es una composición literaria, una especie lírica, o sea, una poesía, que es característico de España, de la tradicional España. Por eso decimos que estas poesías, o en su primer periodo, era de carácter popular. ¿Por qué? Porque abarca un tema característico de España, con personajes de España, e incluso dice gitanos, ¿no? Y andaluz, o sea, netamente español. Mientras en el segundo periodo ya va a ser una poesía vanguardista o de carácter universal, no netamente española, sino un tema en general, un tema, digamos, universal o general, ¿no? Entonces, seguimos analizando Romancero Gitano. Dice, total de poemas que están dentro de este poemario van a ser 15 poemas, o sea, 15 romances. Rima va a ser asonante, ya habíamos hablado del tema de la rima asonante y consonántica. Entonces, vamos a notar que la rima asonante es cuando termina cada verso o coincide solamente uh, las vocales, más no la consonante, ¿no? Aquí vemos vocal, vocal, vocal y vocal. Entonces, de esa manera, pues llegamos a la conclusión de que es una rima asonante. Musicalidad. Sus composiciones van a estar recargadas de melodía, musicalidad, el cual le va a dar un tono bastante armonioso a sus composiciones. Uso de enumeraciones. En estas composiciones, muchas de ellas no van a tener títulos, sino solamente enumeraciones, en números romanos. Desarrollo de la anécdota. Cuando desarrolla la anécdota es cuando García Lorca, dentro de estas composiciones, toca un poco de los temas que él ha vivido. Toca los temas, en otras palabras, casi autobiográficas, pero en la poesía, cuando un autor toca a través del yo poético su tema o el tema relacionado a su biografía, se le conoce como anecdotario, ¿no? Entonces, por ahí va. Elementos populares. Siempre cuando va a escribir García Lorca, va a utilizar elementos netamente de España, en su primer periodo, obviamente, ¿no? En el tema popular. Entonces utiliza, digamos, al personaje La Gitana, que es un personaje típico de esa época, un personaje bastante llamativo, atractivo de esa época, ¿no? Un personaje que es bastante admirado, tal vez, o bastante popular o común en ese contexto. Por otro lado, también va a utilizar elementos del mundo gitano, como les digo, ¿no? La gitanilla, y también va a usar los símbolos que van a ser figuras literarias. Y por otro lado, también va a utilizar los elementos dramáticos, que eso también lo vamos a ver un poco en estas poesías. Los temas que va a desarrollar estas composiciones van a ser la violencia, la fatalidad y la muerte. Veamos, para analizar o poder entender un poquito estos temas, o este análisis, vamos a leer su composición Romance de la Luna Luna. Dice, la luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño.
Huye la luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojos cerrados. Huye luna, luna, luna. Ya está haciendo sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor al dominado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua del niño tiene los ojos cerrados. Por el olvidar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la sumaya, ay, como canta el arrebol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. Ahí podemos notar la musicalidad, la armonía, la ternura que toca el tema. Por otro lado, vemos al personaje gitano que le habla compasivamente a un niño, ¿no? Y ese niño, ¿quién podría ser? No lo sabemos, lo dejamos al análisis o a la crítica de cada uno de ustedes. Y la temática, cuando dice desarrolla temas anecdotarios, ahí podemos analizar este tema. Muy bien, chicos, aquí hemos visto el análisis de esta obra, de esta composición poética que es Romancero Gitano, del autor García Lorca. Muy bien, conmigo será hasta el día, hasta este momento. Recuerden que la tarea lo pueden encontrar en la página 89 y 90. Y recuerden argumentar 6 preguntas de la página 90. Seleccionan 6 preguntas y las argumentan. Muy bien, chicos, nos vemos. Cuídense.